Buen día con todos. El día de hoy, mi grupo, quienes están conformados por Rubén Vargas, Giancarlos Rivera, Ashley Mejía, Alexander Pirco, Diana Román, Yolanda Buitrón, Eluz Venancio, Gelique Yaguán, quien les habla, Carlos Bibiloni, realizaremos la siguiente exposición sobre Fábulas Salvajes. Empezaremos hablando sobre la infancia y vida universitaria de César Vallejo. César Vallejo en 1900 fue matriculado en la Escuela Fiscal de Santiago de Chuco. Terminó luego de 5 años en su instrucción básica en el Centro Escolar número 271, sobresaliendo y siendo reconocido como el alumno más destacado entre muchos. En 1904 fue a Huamanchuco, donde continuó su secundaria en el Colegio Nacional San Nicolás. En 1910 partió a Trujillo para ingresar en una prestigiosa facultad, pero el año siguiente dejó de pensar en su estudio por problemas económicos. Años después regresa a Trujillo para seguir estudiando letras y en 1919 escribe el prólogo de Los Heraldos Negros. César Vallejo salió de Perú por problemas que tuvo que lo llevó a estar en prisión 112 días. Él siempre extrañó el Perú cuando se encontraba en París y siempre buscaba cómo dar ayuda a peruanos que se encontraban en Europa. Él sufrió una crisis económica desde que llegó a París y lo hacía sentir frustrado. En una de sus últimas cartas mostró el deseo de que el país cambiara y él quería volver a trabajar por su país, pero no lo logró ya que él falleció el 15 de abril de 1938. El que realiza un emprendimiento cultural vendría a tener cualidades muy parecidas a las de los artistas. Estaría representando su cultura de una forma creativa, por lo que estos emprendimientos se basan en el derecho de autor. También nos comentaba que este permanece un sector terciario de la economía y muchas veces no es valorado como arte, sino como un servicio, por lo que se representa emprendimientos de las dos formas en las que se les considera. El emprendimiento cultural se basa en el derecho de autor. Un claro ejemplo es la novela de César Vallejo, denominada Fabla Salvaje. Características del emprendedor. Determinan que el emprendedor es una persona que empieza, gestiona, acepta el trance y beneficios del actual establecimiento. Añade otro fundamento a la figura del emprendedor vinculado con la asunción del peligro. La inteligencia de instruirse en las caídas. Por último, un emprendedor exacto de levantarse de la declinación con una nueva expectativa y enseñanza. Gracias. A continuación, verán una pequeña animación de la obra Fábula Salvaje, la cual es una novela del autor César Vallejo que fue publicada en el año 1923. Esto lo hicimos resumiendo y rescatando los hechos más importantes de la novela, con la finalidad que todos puedan entender y apreciar esta hermosa obra. Sin más, los dejo con Fábula Salvaje. Disfrútenlo. Balta Espinar, con los ojos adormilados, se levantó de su lecho y se dirigió, con paso negligente, al pasillo. Descolgó el pequeño espejo que tenía colgado. Mirando su reflejo tuvo un escalofrío que hizo que el espejo cayera y se rompiera en 1000 pedazos, esparcidos por todo el suelo. Balta volteó mirando a todas partes, buscando la presencia que le hizo sentir ese escalofrío, pero no obtuvo respuesta alguna. Balta se limitó a recoger los pedazos de cristales rotos que yacían en el suelo. Al llegar a la casa, su amada Adelaida lo esperaba. Sabes, he roto el espejo. ¿Cómo lo has roto? Ahora la desgracia nos caerá. Yo no sé cómo ha sido, solo se cayó y se rompió. Esa misma tarde, Balta se encontraba reposando en el banco de piedra. De pronto, se escuchó el estruendoso sonido de una gallina cantando. Balta, ¿oíste eso? Sí lo he oído, pero qué gallina más sonsa, parece que fuera Coluca. Jesús, Dios mío, que me ampare. ¿Qué va a ser de nosotros? Los dos esposos disfrutaban su matrimonio. Balta, un campesino agricultor dedicado a sus tierras, y a su amada esposa, Adelaida, con un carácter alegre, fuerte, alto y con mucho compromiso a sus tierras.
Ese día que el gallo cantó, Adelaida se lamentó hasta dormirse. Por otro lado, Balta, sin poder dormir, se removió en la cama y pensó que esa era la primera angustia de su matrimonio. Adelaida, ¿en serio estás llorando por la gallina? Compórtate, pareces una niña. Esto lo dijo con una culpa e impotencia horrible, con miedo y una sensación que no le dejaba de doler. Él quería consolar a su esposa. Sin embargo, el tema del espejo no lo dejaba en paz y rondaba en su cabeza. Al día siguiente, Balta se fue a comprar otro espejo. Todo parecía normal. No logró ver nada más que su reflejo en este espejo nuevo. Tiempo después, las cosechas regresaron. Balta no volvió a recordar lo ocurrido con el espejo, hasta que llegó septiembre y Adelaida le hizo recordar. Balta tuvo un presentimiento misterioso y vigoroso. Pasaron las cosechas, pasaron todas las estaciones hasta otoño, donde Balta y Adelaida se dirigían a la chacra. Ya en esta chacra, Balta, en una tarde de su trabajo, después de darle agua a los bueyes en la laguna frente a la cabaña, de repente Balta saltó bruscamente y otorgó 2 a 3 pasos atrás, tambaleándose y golpeando el tallo de un alcanfor. Mientras que sus labios tocaban el frío agua, divisó una imagen extraña, cuyos trazos subjetivos palpitaron viéndose contra las sombras fugaces. Varios días se repitió esta imagen. Balta comenzó a sentir un recelo, quizás sin fundamento, hacia su esposa. Vamos hacia el poblado. Aún no, hay mucho que hacer. Fingía huir del bullicio y buscar la soledad. Cuando Balta cruzó el patio, divisó una sombra sobre las aguas. Corrió hacia la cocina, como si alguien le persiguiera. Al día siguiente había en su semblante una sombra aún más encimada y más áspera. Vio a su mujer y sus ojos despidieron un resplandor extraño. Temprano se ausentó sin haber cruzado palabra alguna con nadie. Balta buscaba la soledad cada día con más obstinación. Balta iba paso a paso y después de haber andado largas horas por las vertientes más altas, se detuvo al fin al costado de un montículo. Sus extremidades colgaban sobre el abismo y Balta tuvo un ligero escalofrío. En la oscuridad mugió y se perdió entre los siguientes pajonales. ¿Amará a Adelaida? ¿No amará a otro? Balta se quedó pensativo y cabizbajo, mirando así al abismo escarpado. A lo mejor alguien está jugando conmigo. Adelaida ama al otro del espejo, o cual revelación o tremenda certidumbre. Adelaida no se había percatado de aquella exhibición que trataba sobre ella y su marido. Ella no sabía por qué estaba pasando todo esto. Cuando quería saberlo se frustraba su fuerza de indagación. Por otro lado, ella lo respetaba y por eso no se atrevía a pedir alguna declaración. Adelaida, que acababa de regresar al bosque, estaba esperando a su esposo. ¿Dónde te has ido, por Dios? Balta entraba más pensativo y temeroso sin dar respuesta alguna. Adelaida estaba más nerviosa a causa del embarazo. Con muchas dudas, Adelaida se le acerca y le da un abrazo. ¿Has estado tomando? Pero Balta permanecía sin hablar, intentando no mirarla. ¡Que me dejes, mujer! Adelaida, intrigada, lo siguió e insistió. Pero por Dios, Balta, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me estás tratando así? ¿Por qué me botas? Ella, parándose en el centro del cuarto, soltó un grito. ¡Ay, mi Dios! Me botó de la casa. El hermano menor de Adelaida, Santiago, se asoma a la puerta del cuarto y observa a Balta sentado en la esquina de la cama, mientras que Adelaida seguía lamentándose. ¿Qué hice yo? Me botó. Me bota de ese modo. Santiago, a su corta edad, no entendía la situación, pero trataba de llamar la atención de su hermana, sin éxito alguno y aburrido. De que no le hicieran caso, se quedó dormido y al despertar, asustado. Buscó a su hermana, pero solo vio un asno perdido, por lo cual volvió a dormir Balta, en cual estaba siendo influenciado por los celos. Esa noche sería el fin de su mujer. Con un gran dolor, Balta habló. Está bien, mujer, pero tú ya no existes para mí.
Adelaida intentó persuadirlo de que sus acusaciones eran injustificadas. El esposo enfadado renegaba de sus maldiciones en voz alta, culpándola, lamentándose y desangrándose a pedazos. Fantaseando, Balta la extrañaba, la quería con una ternura aún más grande y más pura. Balta lagrimeaba y tenía la impresión perfecta y real de estarla escuchando. Adelaida fue acercándose a él. ¡Ya basta! ¡Por Dios! Déjame. Ella se arrodilló enfrente a su esposo y se puso a llorar con desgarradora lástima, inclinando el moreno rostro afligido. Suéltame, tú ya no existes para mí. Aquella misma noche, Balta la llevó al poblado, y en la entrada, Balta la hizo vestir de luto rígido. Cuando ella había acabado de vestirse de negro, la tragedia también acababa de volver las internas capas de madera de la vida del hogar. Tras unos días entre las tinieblas, llenas de implacables torturas morales para ambos, Balta, enfadado por los nervios de la vejiga y los lamentos, abandonó a Adelaida en las estancias de la aldea. Ella se quedó dormida y afligida. Balta, reposando en el filo de una roca, observaba todo su alrededor como una gran pintura. Observó el campo y el limpio cielo. Experimentó una leve brisa de gracia consoladora. Se dirigió al acantilado y un imprevisto. Alguien chocó por la espalda de Balta. Hizo un imprevisto movimiento despavorido hacia adelante. Su caída fue instantánea, monstruosa y horripilante hacia el acantilado. Ya en casa se encontraba Adelaida triste y llorando, sin tener noticias de la muerte de Balta. Junto con ella se encontraba doña Antuca, cuidando y velando al recién nacido. Un cirio que ardía ante él empezó a chorrearse. Su pábilo giraba a pausas y en círculos, chisporroteando. Y, cuando la mano trémula de la abuela fue a arreglarlo, mirando largamente a la puerta que permanecía entornada al corredor, llorando salía por allí la triste lumbre religiosa. Era el mes de marzo y empezó a llover. Fin. Vallejo maneja una excelente manera de descripción cuando se trata de sus protagonistas principales, ya que ellos son los que tienen el reflector. Por ejemplo, yo describiría a mis personajes de una manera más sencilla, pero con gracia, que logra entender el lector, a diferencia de Vallejo, que crea un ambiente para los personajes, una manera más poética, dándonos muchas maneras de comparar un atributo positivo como negativo del personaje. Por último, para los escritores y escritoras florecientes, tener como referente estos aspectos al momento de escribir ciertos personajes puede que sea de gran ayuda al momento de crear y demostrar mediante la escritura las características necesarias.